continuamos analizando el tomo 11 de Historia Integral Argentina, siguiendo con lo que se relata en esta colección sobre el primer semestre del año 1963. Nos encontramos, quienes nos escuchan, ante un año que es a todas luces una fractura expuesta en el cuerpo de la República. Imaginen esto, un país donde los aviones de la Marina bombardean su propio suelo. Su propio suelo, exactamente. Es algo inconcebible. Claro, donde el movimiento obrero está prácticamente acorralado y donde las urnas electorales son un espejismo fuertemente custodiado. Y, sin embargo, en esa misma calle donde el asfalto quema, las revistas de la época nos intentan vender una ilusión de normalidad absoluta. Una normalidad que, digamos, era una fachada. El país se hallaba bajo la presidencia del doctor José María Guido, un mandato tutelado, asfixiado por las Fuerzas Armadas tras el derrocamiento de Arturo Frondizi. Así es. Y si vos observas la superficie, la televisión abierta intentaba hipnotizar a las masas. Profundamente. La dualidad es asombrosa y dolorosa. Para adentrarnos en los laberintos de este periodo, nuestra inmersión detallada se basará en los archivos formidables del portal Mágicas Ruinas. Archivos que no tienen desperdicio. Por supuesto. Exploraremos una recopilación que abarca desde enero hasta junio de 1963. Una lectura que nos exigirá diseccionar no solo la pólvora y los decretos, sino también esa esquizofrenia cultural de la que hablabas. Una esquizofrenia palpable. Claro, porque mientras en las páginas de espectáculos se anunciaban los shows rutilantes en algún cabaret porteño, o la televisión, invadida por la música de moda. Exactamente. La realidad de los trabajadores era un abismo insondable. Bien, procedamos a desempacar esta cuestión. Empecemos por la economía, porque la presión sobre el bolsillo era insostenible. El 28 de enero de 1963, en el local de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, ocurre un hito insoslayable. El Congreso Normalizador, precisamente. Así es, el Congreso Normalizador de la CGT. Allí, la Central Obrera lograba su normalización con José Alonso y Riego Rivas al mando. Ella, la histórica central, se levantaba. Se levantaba con una fuerza, digamos, incomparable. Pero, ¿por qué en ese momento exacto? Porque si uno hojeaba las revistas, veía publicidades sonrientes de heladeras Siam. O de los flamantes automóviles Ditela. Claro, presentados como el pináculo del desarrollo y el estatus. Sin embargo, el costo de vida real era una condena para el obrero criollo. Las fuentes señalan que en apenas 2 años la inflación había trepado más de un 63%. La presión era insoportable. Insoportable, exactamente. Si vos me permitís la analogía, gobernar en ese contexto era como ir conduciendo un automóvil a toda velocidad, donde el gobierno tenía el volante de cartón y los militares manejaban los pedales. Tal cual. Y la economía era un motor prendido fuego. Una figura retórica muy precisa. Y ese motor prendido fuego no era un accidente, era el resultado de un mecanismo asfixiante. Se habían suspendido leyes fundamentales que protegían la jornada laboral y el trabajo de mujeres y menores. Un retroceso histórico. Un retroceso brutal. La maquinaria industrial que alguna vez fue el orgullo de la nación se estaba desmantelando para favorecer la importación. Es aquí donde las fuentes nos obligan a una reflexión profunda. Las fuentes mencionan que en 1963 el costo de vida aumentó más del 63% en 2 años, mientras se suspendían leyes que protegían la jornada laboral y el trabajo de mujeres y menores. ¿Qué similitudes se encuentran entre aquel diagnóstico de decadencia de la industria nacional y la situación actual de los trabajadores frente a la inflación y las propuestas de flexibilización laboral? Es una pregunta que resuena con una fuerza aterradora. Pareciera que el reloj de la historia tiene la cruel costumbre de repetir sus engranajes. Así es. Sus engranajes de pobreza. Totalmente. Y ese engranaje se movía con el combustible de una deuda externa feroz. Los números del boletín económico son catastróficos. El país debía afrontar vencimientos por $414,5 millones. Una cifra que marea. Marea y asusta. Para entender la magnitud real, la gravedad de esto, hay que ver los ingresos.
Las exportaciones anuales apenas rozaban los 1.000 millones, es decir, casi el 50% de lo que Argentina producía y vendía al mundo se esfumaba instantáneamente solo para pagar deuda. Es una sangría incontenible. Es como si una familia tuviera que destinar la mitad de su salario únicamente a pagar los intereses del banco, mientras en la mesa no hay pan y el techo se cae a pedazos. Hoy, leer esas cifras produce un escalofrío en la espina dorsal. Un escalofrío innegable. Y la CGT, bajo la conducción de Alonso, no se quedaba en el mero reclamo salarial. Ellos entendían perfectamente cómo operaba este cerrojo financiero. Tenían una lectura muy aguda. Muy aguda, exactamente. Denunciaban lo que llamaban una invasión extranjerizante, facilitada por una apertura aduanera indiscriminada y el sometimiento a préstamos verdaderamente leoninos de la banca internacional. Al analizar estos expedientes, surge de manera natural otra pregunta, a quienes nos escuchan. En 1963, la CGT denunciaba una invasión extranjerizante por la apertura aduanera y el sometimiento a préstamos leoninos de la banca internacional, mientras el país destinaba casi el 50% de sus divisas al pago de deuda externa. ¿En qué medida el escenario actual de endeudamiento y apertura comercial refleja aquellas mismas tensiones sobre la soberanía nacional que la Central Obrera señalaba hace más de 60 años? Una pregunta punzante. Claro, porque la dependencia claramente no es un invento del siglo XXI. Exacto. Pero acá es donde el conflicto toma un cariz muchísimo más oscuro. Porque cuando el trabajador exige dignidad, la respuesta del poder es, casi siempre, la estigmatización inmediata. La difamación sistemática. Tal cual. Las páginas de la revista Primera Plana nos ofrecen una ventana perfecta a la mentalidad conservadora de la época. Emilio Jardoy, un dirigente de la derecha política, observaba a los sindicatos con un terror absoluto. Un terror que rozaba la paranoia. Exactamente. En un artículo devastador, tilda al sindicalismo de profesar concepciones totalitarias. Llegó al extremo de calificar este movimiento como un Mussolini de segunda. Una comparación gravísima. Gravísima. Jardoy argumentaba que el obrero era un simple prisionero de sus dirigentes, acusándolos de usar el dinero de las cuotas sindicales para armar una dictadura. Pero te pregunto a vos, ¿no es una inmensa hipocresía hablar de prisioneros sindicales en un país donde el principal partido político de las masas, el peronismo, estaba literalmente prohibido por los fusiles? Es una contradicción fatal y perfectamente calculada por el aparato represivo. Jardoy utiliza el fantasma del totalitarismo para justificar la represión estatal. Y esto nos conecta directamente con los debates del presente. Figuras políticas como Emilio Jardoy criticaban al sindicalismo tildándolo de totalitario y afirmando que el obrero era prisionero de sus dirigentes. ¿Cómo resuenan estos discursos históricos en los ataques contemporáneos hacia las organizaciones gremiales cuando éstas se oponen a reformas de mercado? Es el mismo discurso con otro envase. El argumento es, en su esencia, idéntico. Deslegitimar la representación colectiva para individualizar al trabajador y dejarlo indefenso ante el capital. Y la CGT sabía que la defensa no era solo por el salario, era por los cimientos de la nación. Su plan de acción exigía medidas de fondo, medidas que hacían temblar a los inversores extranjeros. Medidas estructurales. Claro. Reclamaban la anulación inmediata de los contratos petroleros firmados durante el frondicismo, tachándolos de inconstitucionales. Frondizi, recordemos, había eludido al Congreso para otorgar concesiones a empresas extranjeras, argumentando la necesidad de autoabastecimiento. Una maniobra muy polémica. Para la CGT, esto era entregar la sangre de la tierra. Además, exigían la expansión de la marina mercante. Si el país no era dueño de los barcos que sacaban su riqueza, no era dueño de nada. Sostenían a rajatabla que la propiedad y el capital debían cumplir una función social, no ser un simple instrumento de lucro desmedido. Si conectamos este hecho con el panorama general, vemos que la disputa de fondo siempre es por quién controla la generación de la riqueza. El petróleo y las vías navegables no son temas menores, son las arterias del país. Son la soberanía misma. Exactamente. Esto despierta una reflexión ineludible. El plan de acción de la CGT de 1963
Exigía la anulación de contratos petroleros por considerarlos inconstitucionales y la defensa de la marina mercante como factor de soberanía. Ante las tendencias actuales de privatización o concesión de recursos naturales, sigue vigente la idea de la CGT de que la propiedad debe actuar en función social y al servicio del pueblo. Es fascinante cómo los expedientes de Mágicas Ruinas nos demuestran que los ejes del debate nacional están prácticamente intactos. Intactos, sí. Pero claro, cuando vos tocas esos intereses, el Estado reacciona con todo el peso de su bota de plomo. Apenas un día después de iniciarse ese histórico Congreso Obrero, el Poder Ejecutivo, títere de los uniformes, firmó un decreto funesto. ¿El decreto de seguridad del Estado? Ese mismo. El argumento era el de siempre, combatir supuestas nuevas formas de acción subversiva. Era un cheque en blanco para el arrestón, el allanamiento sin orden y la represión en la calle. Una carta blanca para el terror. Claro. La CGT repudió el decreto inmediatamente, pero había un nombre, un fantasma reciente que flotaba en el aire denso de las fábricas. Los obreros metalúrgicos exigían respuestas por Felipe Vallese. Vallese, un hombre que marcó una época. Un joven delegado que había sido desaparecido por la Regional Policial de San Martín el año anterior. Vallese se convertiría en un símbolo tétrico y premonitorio de la tragedia argentina. La desaparición de Vallese marca un punto de inflexión macabro. Demuestra que el decreto de seguridad del Estado no era una herramienta jurídica abstracta. Era una justificación legal para el terrorismo de Estado incipiente. Y en la óptica de la historia comparada, esto nos interpela severamente. El gobierno de aquel entonces dictó un decreto de seguridad del Estado para reprimir lo que consideraba acción subversiva, lo que la CGT calificó como un atropello a las libertades públicas. Ante las políticas de seguridad actuales, ¿cómo se comparan los argumentos de orden de un gobierno de derecha con aquellos utilizados en 1963 para limitar el derecho a la huelga y la movilización? El pretexto del orden suele ser la mortallá de los derechos civiles. Es una advertencia que deberíamos escuchar. Y mientras el gobierno intentaba imponer ese falso orden en la clase obrera, sus propias filas estaban completamente en llamas. Acá es donde la historia parece un guión cinematográfico. Estamos hablando de abril de 1963. Un mes terrible para la nación. Las revistas de espectáculos invitaban a la familia a reunirse frente a la pantalla para ver el incipiente auge del Club del Clan. Con las melodías de Palito Ortega. Claro, o la frescura de Violeta Rivas, y publicidad de esa página entera de cigarrillos Jockey Club o... Todo parecía luminoso, pero a la vez el país estaba literalmente en guerra. Fue la famosa Guerra de los 4 días. El país estaba lleno de odio y enfrentamiento. Así es, una escisión violenta, sangrienta, entre dos facciones de las Fuerzas Armadas. Por un lado, el ejército, liderado por figuras como Juan Carlos Onganía, al general Benjamín Rattenbach. Conformando el sector conocido como los azules. Precisamente, los azules. Ellos creían que el peronismo, a pesar de sus males, según su óptica, era una fuerza nacional y cristiana que debía ser integrada, al menos parcialmente, para evitar que las masas cayeran en brazos del comunismo. Del otro lado, la Armada, guiada por el furibundo antiperonismo del almirante Isaac Rojas, conformando a los Colorados. La línea más intransigente. Exactamente. La Marina, refugio de la élite conservadora, pretendía extirpar de cuajo cualquier vestigio peronista, negándole la personería electoral a su nuevo vehículo, la Unión Popular. Es de una gravedad absoluta. La política argentina no era un cabaret de intrigas de pasillo, era un campo de batalla, con cañones reales. Y el contraste es brutal. Imagínate ser un ciudadano común en ese momento. Una locura cotidiana. Prendes la radio para escuchar el humor picaresco de los programas o la cartelera donde brillaba la voz arrabalera de Tita Merello y el locutor interrumpe para avisar que hay bombardeos aéreos. Las bases navales de Punta de Indio y Río Santiago fueron escenarios de combates intensos. Con un saldo de muertes
dolorosísimo. Hubo choques de blindados en Magdalena, tiroteos en Bahía Blanca, jóvenes reclutas y oficiales de bajo rango, los juniors de la institución militar, obligados a disparar contra sus propios compatriotas. Todo culmina con el arresto del teniente general Benjamín Menéndez y la rendición incondicional de la Marina. Una rendición que, digamos, reconfiguró el tablero. Es a partir de esta victoria de los azules del ejército que se consolida la idea de una salida institucional, pero vigilada. Exactamente. Una salida electoral condicionada. Porque el ejército no quería una democracia plena, quería una democracia en cuarentena. Y es ese operativo militar el que nos introduce de lleno en el sombrío capítulo de las elecciones pautadas para el 7 de julio de aquel fatídico 63. Al leer los documentos de la época, uno nota que la palabra que domina cada titular, cada editorial, no es libertad. Ni mucho menos. No es sufragio, claro. Es una palabra infame, proscripción. Pero a ver, paremos aquí. ¿Cómo pueden llamar a eso un proceso electoral? Es un oxímoron insoportable. El peronismo, que representaba la inmensa mayoría de la clase trabajadora, estaba proscripto. El comunismo estaba proscripto. Era una farsa democrática. Es como organizar un campeonato de fútbol, prohibiendo que participen los dos equipos más populares y luego festejar que el torneo fue un triunfo del fair play. En ese estrecho margen de maniobra, se intentó gestar el Frente Nacional y Popular, una alianza insospechada. Una alianza, digamos, fragilísima. Por un lado, el conservador Vicente Solano Lima y por el otro, el radical intransigente Carlos Silvestre Begnis. Y moviendo los hilos desde las sombras, allá en el frío del sur, estaba el derrocado Arturo Frondizi, que desde su régimen de confinamiento en San Carlos de Bariloche empujaba con todas sus fuerzas para mantener unida a esa precaria coalición. Frondizi, el gran ajedrecista caído, intentaba jugar su última ficha. Pero la Unión Cívica Radical del Pueblo, la UCRP, no iba a ser partícipe de ese pacto. Ellos presentaron su propia fórmula, íntegramente partidaria, con los doctores Arturo Illia y Carlos Peret. ¿Se cerraron en sí mismos? Se negaban rotundamente a cualquier tipo de contubernio con el peronismo o el frondicismo, argumentando, con un celo cuasi religioso, que sumarse a ese Frente Nacional era manchar y ofender permanentemente la sagrada memoria de Irigoyen y de Leandro N. Alem. Para ellos, la pureza partidaria valía más que la gobernabilidad pactada. Esto nos plantea un interrogante insoslayable. Te escucho. Porque, mientras estos líderes discutían herencias y purezas, allá, en la otra vereda, figuraba el general Pedro Eugenio Aramburu. ¿El gran verdugo de la Revolución Libertadora? El mismo, postulándose a la presidencia bajo el lema Paz y Bienestar, junto a Horacio Tedi. ¡Qué ironía cósmica! Paz y bienestar, ofrecido por el hombre que había ordenado los fusilamientos del 56. Es de un cinismo intolerable. Y a pesar de este circo, a pesar de la inclemente lluvia de intimidaciones y detenciones, las campañas seguían su curso febril. Todo esto mientras el mundo entero se conmovía profundamente por el fallecimiento del Papa Juan XXIII y la lectura global de su revolucionaria encíclica Pacem in Terris. Acá en Argentina, la paz en la tierra brillaba por su absoluta ausencia. Los ministros del Interior renunciaban uno tras otro, acorralados por las presiones de los cuarteles. Primero el general Rauch y luego el general Osiris Villegas. Las renuncias ministeriales y la constante intimidación de las bayonetas demuestran que las urnas no iban a ser más que un trámite administrativo para legalizar el poder fáctico. Una mera formalidad. Campaña de la tele. Residía en los escritorios del Ministerio de Guerra y en los sótanos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La salida electoral fue en realidad un callejón oscuro, del cual el país tardaría décadas en poder escapar definitivamente. Un laberinto de espejos rotos. Y si yo viera, o si observáramos allá a lo lejos el año 1963, a través del cristal del tiempo, pensaríamos indefectiblemente que el ser criollo está condenado a repetir la fatal tragedia del mito de Sísifo. Un mito de constante decepción.
Empujamos la pesada roca del progreso económico y los derechos constitucionales hasta la cima de la montaña, solo para ver cómo la intolerancia, la ambición y los sables la arrojan inclementemente al vacío una y otra vez. Y volvemos a empezar. ¿Acaso los nombres propios cambian? Pero las pujas crónicas por la inmensa riqueza de la tierra, por ese millón de votos silenciados y por la elemental dignidad del trabajador permanecen intactas en nuestra contemporaneidad. ¿O acaso somos simplemente prisioneros de un guión circular, tan influyente y dogmático que nos negamos a reescribir? Más que recuerdos, más que documentos, Mágicas Ruinas también es una interpelación para comparar épocas. Desde 2003, Mágicas Ruinas ofrece un recorrido profundo por archivos que marcaron el siglo pasado, con una presencia diaria en Facebook. Suscríbanse y activen las alertas para no perderse ningún hallazgo. Aquí, la historia no es algo estático, es una travesía que nos ayuda a descifrar el hoy.